Bueno, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el estudio del cuello. Ya habiendo conocido el esqueleto del cuello, vamos a ver la parte blanda. Nos vamos a referir justamente a los músculos del cuello. Los músculos del cuello se dividen en dos regiones, una región anterior del cuello y la otra que es región posterior del cuello. Vamos a ver cómo se clasifica la región anterior del cuello. Si vamos desde los huesos, vale decir desde la columna cervical hacia superficial, vamos a clasificarlo en un grupo profundo medio, en un grupo profundo lateral, en un grupo de los músculos infraioideos, en un grupo de los músculos supraioideos, en un grupo anterolateral. El grupo profundo medio está constituido por los denominados músculos prevertebrales. Sí, estos son los más profundos, son los que están pegaditos prácticamente a las vértebras y actúan de alguna manera como estabilizadores de la columna. Estos músculos prevertebrales son el largo del cuello, recto anterior, largo de la cabeza. El grupo profundo lateral está constituido por los denominados músculos escalenos e intertransversos. El grupo de los músculos infraioideos, constituido por el esternotiroideo, tiroioideo, esternoioideo y homoioideo. El grupo de los músculos supraioideos, genioideo, miloioideo, digástrico y estiloioideo. Y finalmente el grupo anterolateral, constituido por un solo músculo, el esternocleidomastoideo, y en realidad también participa dentro de este grupo el músculo platisma, que ya lo hemos visto con músculos de la cara. ¿Sí? Es un músculo cutáneo, de modo que ya no lo vamos a ver aquí en el cuello, pero sin embargo vale la pena mencionarlo porque en las diferentes disecciones ustedes van a encontrar, yendo de la superficie hacia la profundidad, más bien la piel, debajo inmediatamente el músculo cutáneo y la aponeurosis, ¿no? Y debajo recién el esternocleidomastoideo. Vale la pena entonces que tomen en cuenta que si bien es un músculo cutáneo, está inervado por el facial, corresponde a un músculo del cuello. Vayamos viendo los músculos de la región posterior del cuello. Se divide en un plano profundo. Dentro de este plano profundo tenemos el recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo inferior y superior de la cabeza, los denominados multífidos y los músculos interespinosos cervicales. En un plano un poquito más superficial, el plano del longísimo y el semiespinoso, constituido por los músculos del mismo nombre. Un plano un poco más superficial, plano de los esplenios y del elevador de la escápula, los músculos del mismo nombre. Y finalmente, ya un plano superficial, el músculo trapecio. Vamos a ir describiendo brevemente los diferentes músculos que hemos mencionado. Vayamos viendo primeramente los músculos que están por delante del cuello. ¿Sí? Vamos a empezar justamente con los músculos que están pegaditos a la columna vertebral. Ahí tenemos prácticamente los cuerpos vertebrales C1 hasta D3. Dentro de los músculos prevertebrales, los músculos más profundos, en realidad los que están prácticamente adosados, insertados en la columna, vamos a encontrar el músculo largo del cuello. Vamos a pintarlo. Este músculo largo del cuello tiene la forma de un triángulo isósceles. Este músculo se inserta en los cuerpos de las tres últimas cervicales y de las tres primeras dorsales. Se extiende en realidad un poco más hacia abajo y desde el cuerpo prácticamente se dirige hasta las apófisis transversas de las tres últimas cervicales a través de unas largas lengüetas. Dentro de la acción que tiene este músculo, flexiona la columna cervical. ¿Sí? Este músculo está extendida no solamente a nivel de la columna cervical, sino desciende un poquito más hacia abajo, casi en dirección de las vértebras dorsales. Aquí no lo estamos viendo porque en realidad aquí prácticamente se encuentran unas lengüetas. ¿Sí? Tiene la forma de un triángulo entonces. Otro músculo prevertebral, el músculo recto anterior de la cabeza. El músculo, bastante pequeño, va desde la apófisis transversa y la masa lateral del atlas prácticamente a la porción basilar. Aquí está el atlas
y desde aquí se extiende hasta la porción basilar. Vamos a pintarlo para que se note mejor y vean ustedes, es un músculo en realidad bastante pequeño, es cortito, del atlas a la porción basilar. La acción que tiene este músculo es la de flexionar la cabeza e inclinarla hacia el lado donde se está produciendo la contracción. Otro músculo prevertebral, el músculo recto anterior o largo. Lo vamos a pintar, realmente es bastante largo. Este músculo se extiende desde la cara inferior de la apófisis basilar, un poco por delante del agujero occipital, y se extiende hacia abajo a los tubérculos anteriores de la tercera hasta la sexta vértebra cervical, inclusive puede descender un poquito más hasta las primeras vértebras dorsales. La acción de este músculo flexiona la cabeza y la rota hacia su lado correspondiente. Bueno, estamos en un grupo de profundo, lateral esta vez, y vamos a encontrar aquí ya un poquito más superficialmente a los denominados músculos escalenos, y son tres en realidad: el músculo escaleno anterior, medio y posterior. Apenas se ve el músculo escaleno posterior. Es una disección que nosotros solemos realizar a nivel del cuello. Los músculos que más se observan son justamente los músculos escalenos anterior y medio. Bueno, y estos músculos escalenos prácticamente nos sirven como reparo, nos sirven como punto de referencia para ubicar justamente al plexo braquial. Aquí se va a originar el plexo braquial, se van a originar algunas ramitas del plexo cervical, ¿no? Entonces nos sirve justamente para ello, para ubicar a estas ramas nerviosas. Estas ramas nerviosas se encuentran entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, pero no solamente las ramas que van a originar el plexo cervical y plexo braquial, sino también la arteria, ¿no? Esta es la arteria subclavia, y cuando habíamos hecho referencia a la arteria subclavia, pues la hemos dividido justamente de acuerdo a su trayecto en una porción preescalénica, interescalénica y posescalénica. Aquí nosotros estamos apreciando la porción interescalénica y la porción posescalénica, por si acaso, ¿sí? Entonces, de referencia, músculos escalenos anterior y medio. Muy poquito se ve el músculo escaleno posterior. Bueno, inserciones. El músculo escaleno anterior se va a insertar a nivel de los tubérculos anteriores, desde la tercera hasta la sexta vértebra cervical, y se dirige hacia abajo en busca de la cara superior de la primera costilla, ¿sí? Tiene un tendón único que va justamente a la cara superior de la primera costilla. Este músculo es un músculo inspirador. En realidad todos los músculos escalenos son músculos inspiradores, ¿no? Cuando toman punto fijo a nivel de las vértebras, se convierten en músculos inspiradores, pero si toman punto fijo a nivel de las costillas, entonces van a flexionar la cabeza hacia el lado correspondiente. Músculo escaleno anterior. El músculo escaleno medio, por detrás de las ramas de origen del plexo cervical y del plexo braquial. Bueno, vamos a pintar este músculo. Ahí tenemos justamente el músculo escaleno medio. Se va a insertar en los tubérculos anteriores también de las 6 últimas cervicales, y se va a dirigir hacia abajo en busca de las dos costillas. En realidad un pequeño fascículo a la primera costilla y principalmente el fascículo principal hacia la segunda costilla. El músculo escaleno posterior, muy poquito se está viendo, lo vamos a pintar de todas maneras. Se inserta esta vez en los tubérculos posteriores transversos de las vértebras cervicales, de las 3 últimas, y se dirige hacia abajo en busca de la segunda costilla un poco posterior a la inserción del escaleno medio, ¿sí? Estos dos entonces primeros se están insertando en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. En cambio, este músculo escaleno posterior en los tubérculos posteriores. Bueno, acción, decíamos, ¿no? Inspirador. Cuando toma punto fijo a nivel de las vértebras, se convierten en músculos inspiradores. Y si toman punto fijo en las costillas, más bien inclinan la cabeza hacia el lado correspondiente. Músculos escalenos. Los músculos intertransversos del cuello, compartiendo el espacio con los escalenos. Bueno, estos músculos en realidad van de una apófisis transversa hacia otra apófisis transversa, de ahí el nombre de intertransversos. La acción: contribuyen a flexionar la cabeza lateralmente.
Un grupo lateral, el músculo recto lateral de la cabeza. Bueno, en realidad no es más que un músculo intertransverso, simplemente que se encuentra superiormente al atlas. Va desde la apófisis yugular hasta la apófisis transversa del atlas. ¿Sí? Se considera un músculo intertransverso, pero por su posición, en realidad aquí en la parte superior no hay una apófisis transversa, más bien vamos a encontrar la apófisis yugular del occipital. Tiene la misma acción que el resto de los músculos intertransversos. Músculo recto lateral de la cabeza. Lo estamos pintando. Vamos a otro grupo de músculos ya un poquito más superficiales, denominados músculos infraioideos. Bueno, estos son los músculos infraioideos. Aquí estamos observando casi la totalidad de los músculos infraioideos. Los iremos pintando. Bueno, el músculo más superficial corresponde justamente al músculo esternocleidoioideo o esternoioideo simplemente. Otro músculo, el esternotiroideo. ¿Sí? Este es el cartílago tiroides, la lámina del cartílago tiroides, esternotiroideo. Otro músculo que pareciera que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso ioides, completando justamente, ¿no? Este es el tiroioideo. Y finalmente, este músculo lateral, lo vamos a pintar, es el homoioideo. Bueno, vamos con la inserción del primer músculo, el esternocleidoioideo. Bueno, el esternocleidoioideo se va a insertar en el manubrio del esternón, en la primera porción de la clavícula, en la cara superior y el borde posterior de la clavícula. Esta porción se denomina porción esternal de la clavícula. Desde aquí, las dos porciones, tanto la esternal como la clavicular, se dirigen hacia arriba para ir en busca de el borde inferior del hueso ioides. El otro músculo, el esternotiroideo. Bueno, este músculo se inserta en la parte posterior del manubrio del esternón. Desde aquí se dirige hacia arriba para insertarse justamente en los tubérculos de la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. El otro músculo, el tiroioideo, este músculo va desde esa línea oblicua donde se encuentran esos tubérculos en la lámina del cartílago tiroides hasta el borde inferior del hueso ioides. Y finalmente el homoioideo, ya su nombre lo dice, se va a insertar en el borde superior del omóplato y desde aquí se dirige hacia arriba, pero antes, en su tercio inferior podríamos indicar, este músculo se torna digástrico, vale decir, aquí existe un tendón intermedio, se vuelve delgadito, blanquecino, tendinoso en realidad, y nuevamente parte su parte carnosa, su porción carnosa, para dirigirse al borde inferior del hueso ioides, ¿no? De ahí el nombre de homoioideo, digástrico del cuello. ¿Sí? Es un músculo digástrico en realidad porque tiene un vientre intermedio tendinoso. Bueno, todos estos músculos infraioideos van a hacer descender el hueso ioides, participan justamente en la deglución, bajando el hueso ioides. Nuevamente estamos apreciando el tiroioideo. Cuando hagan la disección, ustedes van a encontrar este musculito pequeño que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso ioides. ¿Sí? Se pone bastante en relación con un lóbulo que existe entre a nivel de la glándula tiroides, que se denomina el lóbulo de Lalouette. ¿Sí? Pareciera que está separando a los dos músculos, pero es muy raro encontrar este lóbulo de Lalouette. Y el otro músculo, que es el esternotiroideo. Bueno, vamos ahora a ver. Bueno, estamos apreciando el músculo homoioideo nuevamente, su tendón intermedio. Importante este músculo homoioideo, sobre todo para la división topográfica de los triángulos del cuello. Bueno, estamos viendo ahora los músculos supraioideos. Dentro de estos músculos supraioideos vamos a ver al digástrico, al estilo ioideo en esta imagen. Aquí estamos observando el estilo ioideo. Inserciones
va desde la apófisis estiloides, conjuntamente el ramillete de Riolano, y se extiende hasta el borde superior del hueso hyoides, muy próximo al asta menor, ¿sí? Aquí este tendón prácticamente tiene un ligamento, ¿sí? Un ligamento que es una expansión en realidad del músculo estiloideo, y este ligamento lo que hace es abrazar al otro tendón, al otro músculo, al músculo digástrico. Este músculo digástrico tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior se va a insertar en la ranura digástrica de la apófisis mastoides. Luego este músculo se extiende desde esa ranura hacia adelante. Prácticamente se ve envuelta por la expansión aponeurótica de este ligamento del músculo estiloideo que lo abraza al hueso hyoides, y aquí cambia de dirección. Se dirige esta vez hacia arriba y hacia adelante en busca de la fosita digástrica que vamos a encontrar a nivel de la mandíbula. De ahí el nombre de digástrico. Tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Bueno, el músculo que estamos pintando es el músculo milohyoideo. Este músculo milohyoideo se va a insertar en la línea milohyoidea y desde aquí se dirige hasta el borde superior y hasta menor del hueso hyoides. Aquí podemos apreciar mejor a los otros dos músculos suprahyoideos que nos faltan. Estamos viendo aquí una sección del músculo geniogloso, ya lo hemos visto en músculos de la lengua. Vamos a pintar al músculo genioideo. Van desde las apófisis geni inferiores hasta el borde superior del hueso hyoides y el asta menor. El otro músculo, que ya lo hemos visto, el músculo milohyoideo, en la línea milohyoidea, y desde aquí prácticamente se dirigen hasta el asta menor y borde superior del hueso hyoides, ¿no? Están formando el suelo de la boca, en realidad, este músculo milohyoideo. Todos estos músculos suprahyoideos de alguna manera elevan el hueso hyoides, ¿sí? Van a elevar el hueso hyoides, por lo tanto participan también en la deglución. Pero el músculo digástrico, aparte de elevar el hueso hyoides, también participa de el descenso de la mandíbula, ¿sí? Bueno, y el grupo anterolateral. Este grupo anterolateral está constituido por un solo músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, tiene dos cabezas, una cabeza esternal y una cabeza clavicular bastante grande. Esta, la cabeza esternal, prácticamente se está insertando en el manubrio del esternón, y la cabeza clavicular se inserta en la cara superior de la clavícula y también en el borde posterior de la clavícula, un poquito por fuera de la inserción del esternoioideo. Desde aquí las dos cabezas van a dirigirse hacia arriba, van a terminar insertándose en la base de la apófisis mastoides y en la línea nucal superior. Este músculo es un músculo rotador de la cabeza. Es el músculo que actúa, ¿no?, cuando los estudiantes están copiando el examen vecino del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Entonces es un músculo rotador de la cabeza, para que se acuerden ustedes. Si ustedes observan, prácticamente aquí hay un pequeño triángulo que se forma entre las dos cabezas del esternocleidomastoideo y hacia abajo prácticamente la clavícula. Ese es el denominado triángulo de Sedilot, o también denominado triángulo frénico, y el contenido de este triángulo corresponde justamente a el nervio frénico, de ahí el nombre de triángulo frénico. Vamos a la región posterior, esta vez de del cuello. En esta región posterior del cuello estamos prácticamente en la profundidad. Nuevamente estamos viendo las vértebras, pero esta vez vamos a observar las apófisis espinosas. Estamos viendo parte de las apófisis transversas. Estamos viendo las láminas de las vértebras, ¿sí?, para que nos ubiquemos un poquito. Entonces, dentro de este plano profundo tenemos a los rectos posteriores mayor y menor. Vamos a pintarlos. Ahí tenemos el recto posterior mayor, y este es el recto posterior menor. Como ustedes están viendo, hacia arriba se van a insertar en la línea nucal inferior, y desde aquí
el recto posterior menor se va a dirigir hasta la apófisis espinosa. En realidad no existe apófisis espinosa, ¿no? Es el tubérculo posterior de la primera vértebra del atlas. En cambio, el recto posterior mayor se dirige desde la línea nucal inferior hasta la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical. Esta sí ya tiene una apófisis espinosa. Vamos a otros músculos, pero esta vez están situados lateralmente. Uno de ellos oblicuo, el otro también oblicuo. Este es superior y este es inferior. Vamos a pintarlos, oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces el oblicuo superior se inserta lateralmente al recto mayor, recto posterior mayor, en la línea nucal inferior, y desde aquí se dirige hasta la apófisis transversa de la primera vértebra. Y desde esta apófisis transversa pareciera que se continúa hasta la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical. ¿Sí? Este es el oblicuo inferior. Si ustedes observan, entre el recto posterior mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, aquí se forma un pequeño triángulo. Es el triángulo suboccipital o de Tillaux, o también llamado triángulo de Arnold. ¿Sí? Aquí se puede ver bien en esta imagen. Vamos a pintarlos: oblicuo superior, oblicuo inferior y el recto posterior mayor de la cabeza. Entonces este es el triángulo suboccipital de Tillaux o de Arnold. ¿Qué pasa por aquí? Bueno, atraviesa un nervio, el nervio suboccipital de Arnold, la arteria vertebral, la vena vertebral, y en algunos tratados de anatomía también dice el nervio vertebral. Bueno, aquí estamos viendo ese contenido justamente, ¿no? Ven ustedes el nervio suboccipital, o nervio de Arnold, la arteria, y no estamos viendo la vena ni el otro nervio vertebral. Bueno, vamos a un plano un poquito más superficial. Aquí vamos a encontrar los músculos interespinosos. Fíjense ustedes, van de una apófisis espinosa hacia otra apófisis espinosa, ¿no? Y esto se encuentra no solamente a nivel de la región cervical, sino también a nivel de la región dorsal. Vamos a ver que el comportamiento a nivel de la región dorsal es un poquito diferente, pero aquí prácticamente es muy similar. Vamos a un poquito de plano un tanto más superficial. Músculo semiespinoso o complexo mayor también se denomina este músculo. Vamos a pintarlo. Bastante largo. Va desde las apófisis transversas de las primeras vértebras dorsales hasta el hueso occipital, hasta prácticamente la línea nucal superior, un poquito por dentro de la inserción del músculo esternocleidomastoideo y del otro músculo que vamos a ver enseguida, longísimos. Bueno, ahí estamos viendo ya el plano de los longísimos, longísimo de la cabeza o complexo menor, situado lateralmente. Va desde las apófisis espinosas y transversas de las vértebras cervicales, de las 5 primeras vértebras cervicales, y desde aquí este músculo se dirige hacia arriba hasta el hueso occipital, hasta la línea nucal superior, por fuera justamente de la inserción del músculo semiespinoso. Otro músculo, el músculo longísimo del cuello o transverso del cuello. Es un músculo bastante peculiar porque está constituido por unas lengüetas, ¿sí? Por unas lengüetas que se extienden desde las apófisis espinosas de las primeras vértebras torácicas, las vértebras cervicales, y desde aquí se va a dirigir este músculo cada vez más lateralmente, insertándose en las apófisis transversas de esas vértebras cervicales, para terminar confundiéndose prácticamente con el músculo longísimo de la cabeza. Dentro de su acción van a extender la columna cervical y la inclinan hacia su lado. Vamos a un plano un poquito más superficial. Estamos observando el músculo angular del omóplato.
Se origina en el borde medial y superior de la escápula, específicamente en el ángulo, ¿sí? En el ángulo superior de la escápula, y desde aquí se dirige hacia el cuello. Prácticamente se va a dividir en 4 lengüetas que se van a insertar en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales. Cuando tomas punto fijo a nivel de las vértebras, van a elevar la escápula, de ahí el nombre también que tiene este músculo de elevador de la escápula. Y si toma punto fijo a nivel de la escápula, van a inclinar la cabeza, el cuello hacia el lado correspondiente. Vamos a un plano un poquito más superficial, el músculo esplenio. Este músculo se inserta en el occipital, en la apófisis mastoides, y desde aquí el músculo prácticamente se extiende hasta las 3 o 4 primeras vértebras, hasta las apófisis espinosas, ¿sí? Hasta la séptima en realidad va a llegar este músculo. Bastante fuerte este músculo porque es un músculo extensor de la cabeza, ¿sí? Es un músculo principal. Este músculo también queda afectado en ciertas situaciones de estrés principalmente. Vamos a ver a otro músculo ya completamente superficial, el músculo trapecio. Tiene esa forma justamente, ¿sí? Entonces este músculo se va a insertar a nivel de la línea nucal superior, es el más interno prácticamente de la línea nucal. Se extiende en el ligamento nucal posterior, que está como un tabique aquí uniendo el occipital con el atlas y el resto de las vértebras. Se va a insertar entonces en este ligamento, sigue descendiendo, se va a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, sigue descendiendo, se va a insertar en las vértebras dorsales, prácticamente en las 10 o 12 vértebras dorsales. Es un músculo bastante grande este músculo trapecio, ya ustedes tendrán la oportunidad de verlo cuando estén haciendo la disección correspondiente. Desde aquí el músculo, las fibras se dirigen hacia el omóplato, hasta la espina del omóplato. Se van a insertar también en la clavícula, ¿sí? En el borde posterior, en la cara superior de la clavícula, pero en su tercio lateral, y en la espina del omóplato. Este músculo, cuando se contrae, prácticamente extiende la cabeza, pone en extensión la columna, ¿sí? En extensión la columna. Bueno, eso es todo en cuanto a músculos. En cuanto a su descripción, vamos a ver seguramente en la parte de triángulos la constitución del plexo cervical. Gran parte de estas ramas del plexo cervical y del plexo braquial pues van a inervar a estos diferentes músculos. Bueno, hasta aquí esta primera parte de los músculos del cuello. Eso es todo, amigos.